Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos en esta serie de videos que estamos haciendo al respecto del conocimiento de las piezas, del motor, de la mecánica del asunto, pero también mezclándolo con electrónica. Habíamos dicho que estas clases iban a ser dos, pero luego pensándolo de una mejor forma, vamos a aprovechar de hacer varias clases cortas de este tipo de funcionamientos del motor para que todos lo puedan tener claro. La idea es que todos aprendamos, seamos técnicos o seamos simples aficionados que queremos conocer cómo trabajan los motores y cómo trabajan los vehículos. En la entrega anterior de este segmento, recuerden darle a las listas de reproducción porque allí les van a salir todos los segmentos de los videos porque tenemos muchos segmentos en el canal. Entonces ahí ustedes pueden ir, lista de reproducción y ven todos los segmentos que están. El segmento del podcast, por ejemplo, que comenzamos, lleva 2 clases. El segmento, por ejemplo, de la parte de aprendiendo electrónica o electrónica automotriz desde casa y también este segmento de cómo funciona el motor. En la entrega anterior hablábamos de cada uno de los componentes. No sé si lo recuerdan, que decíamos que esta parte de aquí, este es el pistón, tenemos las válvulas de admisión, válvulas de escape, teníamos inyectores, múltiple de admisión, múltiple de escape. Ustedes dirán, Garvin siempre explica así de rápido. No, simplemente estoy haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. Decíamos que esta era la biela, que este era el cigüeñal, etcétera, etcétera. Fíjense cómo cada uno de esos componentes que estamos nosotros mencionando, la mayoría de ellos, exceptuando los inyectores, son netamente mecánicos. Los inyectores son tanto mecánicos como eléctricos, ¿ok? Tienen una parte eléctrica y una parte mecánica. Pero lo cierto del caso, lo interesante de acá, vamos a poner esto aquí un momento en pantalla completa y perdonen que estoy atravesándome en la cámara, pero vamos a colocarlo en pantalla completa para que sea mucho mejor. Fíjense, nosotros hablamos de la identificación de cada uno de los elementos. Todos estos elementos de los cuales hablamos la vez pasada son elementos mecánicos, pero que son controlados, sensados, etcétera, etcétera, por elementos electrónicos. Es imposible que un buen electrónico no sepa de mecánica. Y es imposible que un buen mecánico no sepa de electrónica. No debemos hacerlo. Ahora, si ustedes están en alguna de esas condiciones, no se vayan a poner tristes, sino que vamos a aprender, ¿ok? También como usuarios, como le digo, como usuarios convencionales. Una de las cosas que estábamos hablando la vez pasada era acerca de los tiempos. Número 1, el tiempo del cual vamos a hablar en este momento. Número 2, ya se los voy a decir cuáles son. Número 3 y número 4. Número 1, tiempo de admisión. Ok, perfecto. Número 2, tiempo de compresión. Número 3, tiempo de expansión. Y número 4, tiempo de escape. Perfecto. Admisión, compresión, expansión y escape. Esos son los 4 tiempos que tiene el motor. Ahora, si nosotros partimos de esto y comenzamos a entender cuáles son las funciones mecánicas y electrónicas de cada uno de esos tiempos, vamos a triunfar en lo que queremos hacer, que es aprender electrónica automotriz. Fíjense, vamos a hablar del tiempo de admisión. Primeramente, luego vamos a hacer una clase, cuando sepamos ya qué es admisión, compresión, expansión y escape, vamos a hacer una clase global para repasar cada uno de los otros tiempos. ¿Qué sucede en la admisión? Bueno, como su propio nombre lo dice, en la admisión el motor admite los elementos que van a ser necesarios para ponerse a funcionar. ¿Cuáles son esos elementos? Número 1, o sea, sin orden de relevancia, porque todos son súper importantes, pero número 1, vamos a colocar por aquí, vamos a hacer que estamos viendo transparente este múltiple, y a través de este múltiple lo que sucede es que va a haber una entrada de aire, o sea, el aire va a entrar a la cámara de combustión, que es esta parte que está acá. Entonces tenemos que en el tiempo de admisión hay entrada de aire. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros en este múltiple? Voy a colocar aquí estas palabras en negro porque no lo sé, no sé si se capte bien el azul allí en la pantalla, así que como sé que el negro se capta, vamos a colocarlo aquí. Aire.
Eso es lo primero que nosotros tenemos. Para poder nosotros hacer que haya combustión, explosión, etcétera, necesitamos el oxígeno que está contenido dentro de ese aire. El aire no solo tiene oxígeno, sino también nitrógeno y otros gases, pero nosotros principalmente necesitamos el oxígeno contenido en ese aire, que aproximadamente es un 21% de oxígeno. Quiere decir que no todo el aire es oxígeno, correcto, sino que también la gran parte también es nitrógeno. Entonces vamos para esa. Dice admisión, aire. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué otra cosa admite el vehículo? Bueno, combustible. Aquí lo tenemos. Combustible. Perfecto. Tenemos aire, tenemos combustible, que si lo vemos de forma química, tenemos ¿qué? Hidrocarburos. Aquí tenemos oxígeno y aquí tenemos hidrocarburos, para que lo vayamos viendo de esa forma. Créanme, esto es súper interesante, ¿ok? Saber esto. Ahora, en el aire también, como les dije, hay nitrógeno. Aproximadamente un 73% de nitrógeno. Un alto número de nitrógeno, para ponerlo en número. Por ahora es importante que nosotros sepamos esto. Vamos a colocarlo aquí, así, de esta forma, porque eso nos va a ayudar a nosotros poder verificar las emisiones. Tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos hidrocarburos. Ok, perfecto. Hay más cosas que tenemos, pero por ahora estas dos en el tiempo de admisión. Aire, combustible. Combustible, hidrocarburos, aire, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Entonces, esto sucede en el tiempo de admisión, como les digo. ¿Qué sucede? Ya sabemos cómo es que ingresa el aire. Lógicamente, el aire de la atmósfera en motores turbocargados también, aire forzado por esos turbocargadores, etcétera, etcétera. Pero lo cierto del caso es que aparte del aire, también vamos a tener una cantidad de combustible que va a ingresar. Vamos a ver si lo ponemos en un color, será rojo para que se pueda ver un poco. Va también a ingresar combustible. Perfecto. Ese combustible se va a mezclar con ese aire. Cuando ocurra, ¿qué cosa? Vamos a reproducir el video para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre. Fíjense cómo comienza a ingresar. Vamos a darle pausa aquí. Comienza a ingresar, esto que ustedes ven aquí, es que comienza a ingresar esa mezcla entre aire y combustible que favorece esa entrada. Bueno, obviamente la válvula de admisión que se abre. Si nosotros nos ponemos a ver, esta válvula está en una posición cerrada, mientras que esta está un poco más abajo que su válvula opuesta o la válvula de escape. Y a través de ella, entonces, a través de esa apertura, puede ingresar la cantidad de combustible y aire necesario. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que vamos a tener dentro de la cámara, cuando nosotros vamos bajando aquí, nosotros vamos a tener una mezcla que va a ser aire, correcto, en gran cantidad y un poco de combustible. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuál es la mezcla que se quiere dejar allí? 14,7 partes de aire por una de combustible. O sea, 14,7 veces en comparación al combustible es la entrada de aire que va a haber. Entonces, muchachos, aquí hay una mezcla entre el aire y el combustible que obviamente a través de un proceso mecánico se permitió, a través de un proceso eléctrico, a través de un proceso electrónico. Todas las cosas que tuvieron que ocurrir para que este aire y este combustible estén dentro de ese motor, nosotros tenemos que comprenderlas y las vamos a comprender. Esa es la idea. En esta serie de clases queremos que a nivel general ustedes puedan tener esas explicaciones. Si ustedes quieren profundizar, porque sé que hay personas que quieren profundizar en esto, pueden contactarse con nosotros en nuestra descripción. Allí abajo del video de YouTube hay una leyenda. En esa leyenda nosotros colocamos nuestros enlaces de WhatsApp, de correo, etcétera, etcétera, para que se comuniquen directamente conmigo, directamente, sin intermediarios, se comunican conmigo y puedan acceder a los cursos privados. Esos cursos les permiten ir más rápido, les permiten tener una comunicación directa conmigo y les permiten lograr el objetivo de entender electrónica automotriz. Continuamos. Fíjense.
Para que esta válvula se abriera, nosotros tuvimos que mover mecánicamente esto que está aquí, que es el árbol de levas, y para que esas levas de ese árbol de levas pudieran impulsar a la válvula y se pudiera mover un poco para abajo y pudiera permitir esa entrada de aire. Ya tenemos un punto mecánico. Pero adivinen qué. Es necesario que este movimiento del árbol de levas esté sensado por la computadora. Y eso lo hace a través del circuito del sensor CMP. Hay un sensor que es el sensor CMP por sus siglas en inglés, que es el sensor de árbol de levas. ¿Qué hace ese sensor? Ayuda a la computadora a entender cuál es la posición del árbol de levas y también el giro del árbol de levas. Así que de esa forma la computadora puede estar en contexto de la posición de ese árbol de levas. Ok, pero ¿qué otra cosa se necesitó hacer? Bueno, necesitamos, entre otras cosas, solo estamos mencionando algunas, que este inyector, que les dije que tenía una parte eléctrica, también pudiera tener un control. ¿Ok? Entonces, estos inyectores están, ¿qué? Controlados por la SM o la computadora de motor. ¿Ok? Y particularmente por un tiempo específico. O sea, hay un software, por así decirlo, en la computadora que está creado, diseñado, propuesto a controlar el tiempo de esos inyectores, eso se llama tiempo de inyección. Puede ser, por ejemplo, pongamos que sea 1,8 milisegundos, por ejemplo, por darles un ejemplo. Cuando ustedes vean tiempo de inyección y vean una cantidad de tiempo, eso quiere decir el tiempo en el cual el inyector o los inyectores están manteniéndose abiertos para permitir el paso de combustible. Eso lo va a hacer la computadora basado en varios sensores, ¿ok? Simplemente por allí. Vamos por partes. Hay muchísimas cosas, como le digo. La idea es que podamos ir entendiendo todos estos tiempos. Ok, perfecto. ¿Qué pasó mecánicamente? La válvula se abrió. ¿Qué pasó? Que obviamente, producto de la presión atmosférica, entonces lo que tenemos aquí es una especie de succión, por así decirlo, de aire y también, lógicamente, una entrega de combustible por medio del inyector. Perfecto. Entonces, lo que sucede es que lo vimos en la vez pasada, después que el pistón llegó al punto muerto superior, o sea, la parte más alta a la cual puede llegar, él comenzó su escala descendente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al punto muerto inferior y ya lo vamos a ver. Fíjense lo que sucede. Tenemos que el pistón va bajando hasta el tope inferior. Vamos a ponerlo casi que en punto muerto inferior. Y hasta allí llegó. Falta un poquito. Ahí. Entonces, llegó desde el punto muerto superior, pasó hasta el punto muerto inferior. ¿Y cómo sabemos nosotros que cuando pasa de punto muerto superior a punto muerto inferior está en admisión? ¿Siempre está en admisión cuando sucede eso? Pues no. Sabemos que está en admisión no solo porque va de punto muerto superior, o sea, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, sino que también estamos viendo que hay un detalle aquí importante. ¿Y qué es? Que la válvula está abierta. Si ustedes se fijan, ahí arriba es muy fácil, muchachos, no es difícil. Vamos a prestar atención. Miren esto, el árbol de levas está girando y esto que está aquí, la leva está haciendo presión para que pueda abrirse esa válvula. ¿Lo vieron? Cómo esta leva de acá de arriba está haciendo presión a través de la figura mecánica, de la forma mecánica que tiene, para impulsar esta válvula. ¿Y qué hace eso? Obviamente favorecer que la válvula pueda bajar y favorecer también, lógicamente, que pueda ingresar ese aire y ese combustible. Entonces aquí lo que se mezcla es aire. Vamos a poner algunos puntos de combustible. Recuerden que es una menor proporción, ¿cierto? Y tenemos por aquí también, perdón, en este caso combustible. Y tenemos por acá en azul el aire. Perfecto. Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos. Esa es la mezcla entre el aire y el combustible. Ahora,
¿Qué necesita esa mezcla para poder ejercer su trabajo? Para poder brindar todo ese potencial químico que ella tiene allí y ser transformada esa energía química a energía mecánica. En otras palabras más simples, pueda explotar el combustible con el aire y podamos movernos. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lógicamente, compresión, se necesita descarga eléctrica, fundamentalmente. Esas dos cosas fundamentalmente, compresión y descarga eléctrica, más la mezcla entre aire y combustible, vamos a tener nosotros entonces una combustión eficiente, que es lo que queremos. Va a ser más eficiente y más conservadora para el medio ambiente cuando tengamos estas proporciones, ¿ok? Entonces, muchachos, tenemos que, lógicamente, en estas proporciones, lo que se aleje o se acerque de un punto negativo o positivo serían mezclas ricas o mezclas pobres. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mayor cantidad de aire acá, si tenemos, por ejemplo, 15 partes de aire por una de combustible, tendríamos una mezcla pobre. ¿Pobre en qué? En combustible. En cambio, si tenemos 14 de aire y una de combustible, o sea, menos cantidad de aire, vamos a tener una mezcla rica, etcétera. Lo cierto del caso es que esos son términos que pueden ir anotando por allí, que van a ser súper interesantes. Pero solo de esto, muchachos, es impresionante todo lo que podemos aprender solo de esto. Recomendación que siempre les hago, siempre. No es necesario que ustedes en una sola clase puedan captar las ideas. No. Pueden mirar las otras clases, pueden obviamente inscribirse a nuestros cursos, hacernos preguntas personalmente, pero lo cierto es que todos podemos aprender. Es que ya lo han hecho, muchachos. Cientos de personas han logrado el objetivo de aprender. Así que no puede ser tan difícil, definitivamente. Entonces, de hecho, no es difícil y sé que es así. Fíjense, aquí tenemos el tiempo de admisión. Particularidades del tiempo de admisión: válvulas de admisión abiertas, ingreso de aire y combustible, pistón yendo del punto muerto superior al punto muerto inferior. Eso es lo que tenemos. Y al respecto de las otras válvulas, las válvulas de escape cerradas. ¿Ok? Válvulas de escape cerradas. Ya llegará el momento donde esta válvula se va a abrir. Ya llegará el momento donde la otra válvula se va a cerrar, etcétera, etcétera. Recuerden que es un juego que esto hace. Vamos a mirar esto para que vean ustedes lo que sucede. Fíjense cómo, en este caso, ahora tenemos que el pistón va arriba de punto muerto inferior a punto muerto superior. Esa es la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de compresión. Punto muerto inferior a punto muerto superior. Fase de compresión. ¿Cómo sé que todavía no está en punto muerto superior? Porque todavía no está totalmente alineado esto. Así que si le doy un poco más adelante, allí estoy en punto muerto superior. Entonces estoy en punto muerto superior. Toda esa mezcla se ha comprimido. ¿Por qué? Porque como pudieron ver, tanto la válvula de escape como la válvula de admisión están cerrados. Toda esa mezcla se comprimió. Pero ya eso es tema de la próxima clase, así que estén muy atentos, muchachos. Los animo a todos a que podamos seguir avanzando en el diagnóstico electrónico automotriz. Recuerden comunicarse con nosotros e inscribirse en cada uno de nuestros cursos. Saludos, nos vemos.